y les digo si ya leyeron o no Las Malas, porque siento que ese primer relato, el de la difunta Correa, es Sí, una suerte de spin-off de Las Malas, como que sirve para entrar y salir de un libro al otro. sí, lo Eh, es. y en ese sentido es muy interesante verlo como un otro capítulo, de pronto si le quedó, sí, porque creo que cuando dices como que los editores piden más, pienso que los editores realmente son los morbosos del mundo editorial. Como que tendríamos que hacer un capítulo especial sobre el morbo de los editores, porque eso que queda sugerido a veces, ellos son los que exigen que quede un poco más visible. Claro. Pero en cualquier caso, digamos como que sí es muy interesante ese tránsito en los registros y cómo tú vas, bueno, yo no me he leído tesis de una domesticación porque no lo han editado, por favor, si alguien nos escucha, que haga el deber, si tú nos quieres contar qué pasa con ese libro, estaría buenísimo, pero antes quisiera como hacer una acotación con respecto a lo realismo y lo real y el tema de los hombres sin cabeza. Yo siento que para mí los hombres sin cabeza son hombres que les cuesta como expresarse amorosamente. O eso fue Ah, mi lectura, como que son hombres que, que, que están demasiado conectados como con una animalidad y como que a veces les cuesta un poco los afectos y aunque es el hombre más afectivo que tiene Encarna, ¿no? Pero al final de cuentas la guerra los atraviesa y eso tiene que generar un afecto. No sé, igual Arenas dice que no es realismo mágico, que él sí comía tierra y se lo hace saber a Gabo en esta discusión sobre qué es lo real. Y yo sí creo y te he escuchado hablar de noches en las que las trabas trepaban los árboles entaconadas y un sí. poco creo que Las Malas es esa fábula que tiene una fauna brutal y que no es del todo como un algo fuera, creo que tiene mucho de crónica. Bueno, yo cuando era chica, para mí la soledad era un castigo y pesaba muchísimo esto de que, bueno, nadie quería a las travestis, nadie quería tener una relación con una travesti, ¿no? También creo que yo tenía ese rollo porque era joven. Ahora que crecí, eso dejó de tener importancia para mí, es decir, qué tipo de hombre se vincula con las travestis. Dejó de ser una pregunta para mí, primero porque me he vinculado con todos y luego porque entendía que había una manipulación alrededor, que era una amenaza, que era decir, bueno, si vos haces esto, a vos te va a pasar esto, ¿no? Que es que te vas a morir sola. Entonces yo veía a las trabas que sí tenían pareja y yo pensaba, ¿quiénes son estos tipos? Porque además ellos tenían que hacer un proceso muy parecido al travestismo, para salir a la sociedad con trabas de la mano, presentar a la novia traba a la madre, a la familia. Por lo general eran hombres muy humildes, hombres que venían de la pobreza igual que nosotras y que tenían poco que perder, supongo, socialmente, como teníamos nosotras para perder muy poco en el tejido social en el que estábamos metidas. Bueno, siempre fue una incógnita para mí qué hacía que esas travestis lograran derribar tantos prejuicios, tantas negaciones a nuestro alrededor y lograran salir de la mano a la calle con un tipo y lograran entrar a un restaurante con un tipo y tomarse un café o cenar o, bueno, dormir con ellos, levantarse con ellos por la mañana. Y bueno, intenté responder a esa incógnita con los hombres sin cabeza. También pensé un poco en el novio de Angie, creo que se llamaba, la que Ay, Sí. era el obrero. hermosa. Sí, que también es
Es como toda la ternura del Sí. amor del hombre que se queda, que le sostiene la mano en el hospital. Esas son imágenes Sí, muy y sobre bellas. todo también como desarticular esa idea de que nadie nos amó, ¿no? Poder hablar un poco sobre eso, sobre el tipo de amor que se nos tuvo durante tantos y tantos y tantos años. Es decir, yo cuando arranqué a estudiar teatro, comencé a tener una relación que duró unos 7 años más o menos con un tipo que me amaba profundamente y no podía resolver una parte que era la parte social de nuestra relación. Era algo por lo que yo sufría mucho además, algo por lo que sentía muchísima pena. Después, después de él vino, bueno, mi tóxico, Él con el que citaba a estoy Twitter. con el que estoy hace tantos años ya. Nosotros nos conocemos hace 16 años. Eh, entonces digo, bueno, realmente nos amaron, nos desearon, nos quisieron. Algunos lo resolvieron mejor, otros se tuvieron que ir del país, otros amores se tuvieron que ir a Barcelona por el terror que tenían de amar a una travesti. Pero bueno, Yo quisiera eso tiene que preguntar, ver con el lenguaje, perdón, eso tiene que ver con el lenguaje, es decir, eso tiene que ver con qué se relata. Entonces, si nosotras seguimos hablando de nuestra soledad y de lo solas que estamos y de que nadie nos ha... Mentira, si nos han cogido todos. Eso también me parece muy poderoso, o sea, porque hay un momento en Las Malas que dice como, pues que todos los hombres han pasado por ahí, el hombre de la familia, el jovencito. Acá se dice una frase espantosa y poco desafortunada, poco afortunada, que es, ¿quién no se comió un travesti alguna vez? ¿Quién no se comió un travesti alguna vez? Bueno, ¿ves? Eso quiere decir que hemos pasado por las armas a muchísima gente. El tema es que, bueno, el relato siempre es así, en secreto, y es como una cosa, una vergüenza que se tiene que asumir. Y cuando estaban con nosotras, o cuando estuvieron conmigo, en verdad, no cuando estuvieron con nosotros, cuando estuvieron conmigo, en verdad, vergüenza no tenían ninguna. Entonces, bueno, pasa Ahora, eso. Pero fíjate que el salto desde las malas hasta el final de Soy una tonta por quererte, que es ese cuento en el que toda persona que nos tocó 3 veces tiene que exiliarse junto con las travestis, hace que esa comunidad sea enorme y que incluso dentro de esa comunidad que ellas fundan ya en el exilio, exista gente que no tenía nada que ver con nosotras. yo quería justamente, gracias por darme el pie para hablar de Soy una tonta por quererte, porque hay una parte del arranque que dice, hay que escribir lo que no pasó. Y después dice, hay que escribir ahora al final del mundo. Y hay como un gesto que se conecta con el viaje inútil y es ese gesto en el que la Ah, escritura es el primer lugar del travestismo y cómo es tu padre el que te lleva a la escritura. Y yo te leo y entonces pienso nuevamente en Todo sobre mi madre y veo al personaje firmando la pantalla, pero también veo al joven Almodóvar enseñándole al obrero a escribir y llevándole la mano, cogiéndole la mano. ¿Te ah, acuerdas de esa escena en Dolor y Gloria? Es sí, hermosa sí, 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 y es sí. profundamente tierna y al final este niño se desmaya frente al obrero desnudo. Entonces creo que también en este péndulo entre los afectos y el deseo vuelve y aparece la escritura y vuelve y está presente todo el tiempo, no solo el poder describir y escribir sobre los que nos han amado, sino la posibilidad también de narrar escenas como las de George Carl Oates, donde fluyen los fluidos, digamos, ¿no? Como, Bien, en principio yo diría que la manera en que yo toco el mundo tiene que ver con un sentido que es profundamente literario. Es decir, incluso haciendo teatro, incluso teniendo una historia de amor, siempre es pensando en términos de escritura y lectura. Es decir, a ver, ¿qué estoy leyendo de esto?
cómo esto se convierte en escritura, incluso si yo no me sentara en la computadora a teclear así sobre esto que yo estoy pensando, la mirada es siempre esa, es como decir, bueno, un modisto, ¿qué hace? Ve la ropa de la gente en la calle y dice, bueno, yo a esto le haría pinzas, le haría sisas, le entraría la cintura, le alargaría la manga, o se la cortaría, le pondría botones de tal color y tal otro, y ese género es un género ingrato, ese género es más noble, o un médico se vincula desde su conocimiento de medicina, y es muy difícil que nos distanciemos de los oficios que llevamos a cabo para vivir, ¿no? Esta cultura del trabajo hace que nosotros no podamos nunca dejar afuera nuestro oficio, incluso hasta en nuestra cama, incluso en nuestros afectos. De todas maneras, entiendo que la escritura además resuelve algo que yo no puedo resolver. Es decir, yo me veo a veces sitiada respondiendo cuestiones que tienen que ver con mi pasado, con el dolor que yo puedo tener por haber sido sometida a una violencia estatal, como la persecución hacia las travestis durante tantos años, pero yo no puedo hablar de eso así, salvo en terapia, es decir, salvo que yo esté con mi analista tirada en el diván y hablando sobre alguna cosa muy particular de aquellos años, la única manera que yo tengo de resolverlas es escribiendo, ¿se entiende? No tengo otra forma de procesar esas cosas, como tampoco la tiene la protagonista de Seis Tetas, que insiste en que hay que escribirlo, porque hay algo que la escritura hace, que es, bueno, sí, resolver cuestiones que no las podemos resolver de otra manera. Como soy tan arisca y como soy tan antisocial, es decir, me cuestan muchísimo las reuniones, las eh, presentaciones, las firmas de libros y todo, me está temblando este ojo. Oh. Pienso... Yo tengo alergia. Sí, me está haciendo... Pienso que la única manera de hacerlo es resolverlo en soledad cuando se escribe. Bueno, mi madre, ¿cómo recojo todo esto maravilloso que has dicho? Porque me parece muy impactante esto de la escritura resuelve. Y, por ejemplo, en Las Malas hubo un momento en el que dice como la escritura para ser eternas. Estamos aquí para ser eternas a través de la escritura, y eso me parece muy poderoso. Y también como en la escritura también se puede, o bueno, desde mi manera de verlo, puede ser como un gestor de cambio, de transformación en la sociedad, de pensamiento. Entonces me gustaría, como un poco volviendo al eje del capítulo, preguntarte cuál crees tú que es el peso de nombrar el cuerpo, de nombrar lo erótico en la literatura, y cómo, qué peso puede tener eso en los lectores y en la sociedad. ¿Y por qué la insistencia en hablar del cuerpo? El peso es la condena, siempre. El hecho de nombrar el cuerpo, hablar sobre las cosas que hace un cuerpo, es decir, que suda, que orina, que caga, que vomita, que acaba, que sangra, que se enferma. Bueno, siempre es el de la condena. No se habla sobre eso, se habla sobre otra cosa. Además, escrituralmente, es decir, hablando de la escritura solamente, el hecho de poder narrar todo lo que sucede con un cuerpo me parece mucho más interesante que narrar lo que pasa por una cabeza. Hablar sobre los pensamientos, hablar sobre las crisis, hablar sobre, bueno, todo lo que pasa por dentro de una cabeza. Por ejemplo, el amor. Es decir, todo lo que le pasa a una persona por su cabeza cuando ama no es tan interesante como lo que provoca el amor en un cuerpo, ¿no? Y si yo no puedo hablar sobre eso desde el cuerpo, bueno,
me veo en esa cosa de los escritores bajando línea, los escritores queriendo cagar más alto que el culo respecto a lo que les da